La buena noticia del día de hoy no es tan buena, porque de acuerdo a las estadísticas entregadas por los gobiernos en este planeta Tierra, la población carcelaria mundial, algo de lo que casi no se habla en las noticias o en los noticieros, en vez de permanecer estable o disminuir, mucho menos, ha aumentado y ha aumentado el doble, casi que el triple en algunos sectores de la población mundial. Estas estadísticas son para sorprender, porque de acuerdo a las cifras entregadas por los gobiernos, la población carcelaria mundial en el año 2000 era de 10 millones de personas en los diferentes países. Hoy, 23 años después, en lo que va transcurrido del siglo XXI, son casi 20 millones de personas. Es decir, se ha duplicado en 10 millones de personas la población carcelaria, los presos en las cárceles del mundo, y eso pues cifras oficiales, porque las extraoficiales pues deben de ser más dramáticas. Y hay otras cifras bien interesantes. Según las estadísticas, el hacinamiento en las cárceles latinoamericanas, en el continente americano, es tan brutal y dramática que las celdas que fueron construidas hace tiempos para albergar o tener 5 presos, ahora tienen hasta 50. Es decir, que duermen unos encima de otros. La megacárcel más grande de América está en el país El Salvador. Se llama Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT. Y en estos momentos tienes casi cerca de 5.000, la mayoría de ellos pandilleros, pagando condenas. Ha sido construida para albergar, óigase bien, a más de 40.000 presos en una situación normal, no de hacinamiento, porque nos imaginamos que de hacinamiento serán aproximadamente 100.000 presos en una sola cárcel. Es decir, imaginémonos un estadio con capacidad para 60.000 personas, casi que el doble. Esas mismas estadísticas dicen que 4 de cada 5 personas en su mayoría están pagando condenas por un delito de violencia. Después le siguen los delitos por consumo y venta de estupefacientes y alucinógenos, y ahí mismo, en la misma situación, los delitos o pago de condenas por atracos, robos, etcétera, etcétera. En el caso de estadísticas interesantes, se informa también que hace 50 años, por ejemplo, la población carcelaria era el 90% de hombres y solo el 10% de mujeres. Hoy en día, esta población carcelaria en el mundo es de casi el 70% de hombres y 30% de mujeres. Es decir, el sector femenino aumentó en estas cifras o estas estadísticas de la población carcelaria. Pero el tema que aquí hoy nos ocupa no se trata de cárceles, prisiones y presos materiales, sino de prisiones, cárceles y presos espirituales. Sí, porque si fueran materiales, con más de 5.000 millones de presos, estas son ya cifras espirituales, habría que buscar otros planetas u otras galaxias para construir estas cárceles. 5.000 millones de presos. 5.000 millones de presos espirituales. Sí, porque aunque usted no lo crea, en estos momentos, más de la población mundial, más de la mitad de la población mundial, repito, más de la mitad de la población mundial estaría encadenada o estará encadenada o cautiva y presa por la adicción a todo tipo de vicios, del tráfico de estupefacientes en las cárceles, a la adicción a las drogas y todo tipo de estupefacientes, llámese alucinógenos, marihuana, cocaína, bazuco, crack, LSD, heroína, morfina, etcétera, etcétera. Son millones de millones en estos momentos en el planeta Tierra, presos y esclavos de todo tipo de estupefacientes. En ese caso, hay que destacar igualmente los presos en la cárcel de la adicción al tabaco, al cigarrillo,
al alcohol y todo tipo de bebidas embriagantes, llámense aguardiente, cerveza, ron, brandy, vodka, tequila, whisky, etcétera, 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 que son millones y millones de cautivos en el mundo por esta situación. Presos en la cárcel de la corrupción, llámense fraude, sobrefacturación, robo, atraco, despilfarro, malversación de fondos y apropiación de diversos dineros del erario público, Estado, gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Son millones y millones en el mundo a quienes se les volvió normal, común y corriente robar. Presos en la cárcel de la adicción al sexo, llámense prostitución, lesbianismo, homosexualidad, pornografía, amor libre y todo tipo de aberraciones sexuales, etcétera, etcétera. Son millones de millones en el planeta Tierra, presos por estos motivos. Presos en la cárcel de la violencia, llámense guerras, homicidios, asesinatos, tráfico de armas, pandillas, crímenes, etcétera, etcétera. Y eso sin contar a quienes se despiertan y solo tienen un pensamiento: hacer el mal y hacerle daño al prójimo. Ni tampoco sin contar a los millones de habitantes de este planeta Tierra que están presos en la cárcel de la avaricia y que cada día quieren tener más y más y más. Y tienen millones y millones de pesos y de dólares y lo que sea, monedas en los bancos, propiedades y propiedades, lujos y vehículos. Ya no les cabe, no saben a dónde tenerlos. Y así tenga que quitarle la vida a un amigo, a un familiar o hasta la propia madre con tal de tener. Y como tampoco, ya para terminar, a quienes viven en la cárcel de la mentira, que viven engañando a la humanidad con falsas promesas, ideologías o doctrinas, llámense políticos, guerrilleros, líderes, caudillos, dirigentes, sacerdotes, obispos, predicadores, reverendos, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos presos que hemos mencionado tendrán que rendir y darle cuentas a Dios, a quien no pueden sobornar, como tampoco a Dios no le podrán pagar fianzas, porque Dios es insobornable y no necesita tampoco del sucio dinero, plata, oro, diamantes, etcétera, etcétera, porque Él es el dueño de todo y del universo. Que Dios se apiade, nos perdone y tenga compasión de nosotros. Dios, el único que nos puede liberar. Dios, el único que nos puede sacar de estas prisiones o cárceles. Dios, el único que nos puede dar libertad. Él lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Dios, el único que nos puede salvar. Hasta aquí la noticia del día de hoy.